Así que hoy vamos a cerrar la Escuela de Frankfurt viendo al más importante de los exponentes, a Theodor W. Adorno, y luego vamos a tratarlo brevemente a Jürgen Habermas, que todavía vive, es uno, digamos, es el exponente actual más serio. Si el tiempo alcanza, vamos a decir unas pocas palabras sobre Axel Honneth, que es el actual director del Instituto de Estudios Sociales. La dialéctica negativa, estimado público, quiere decir lo siguiente: es una obra que no tiene subtítulo y en la cual dialéctica significa diálogo, o mejor dicho, tensión entre dos posiciones diferentes. La palabra dialéctica, como ustedes saben, en el curso de los siglos o ya milenios de hacer filosofía, ha adoptado significaciones variables entre sí. Y aquí, en la Escuela de Frankfurt, es un término muy general que simplemente significa diálogo, tensión, una visión hecha desde dos puntos de vista diferentes, cosas así. Y negativa significa, según la teoría adorniana de los últimos años, que trata de mostrar lo negativo, lo pesimista que Adorno ve el mundo. Adorno, estimado público, por sus experiencias durante la guerra, el exilio, la muerte posiblemente de muchos de sus amigos y parientes durante la época nazi, obviamente veía el mundo desde una óptica negativa. Y esa óptica negativa es la que también ha tenido de pesimismo esta última obra publicada de él. Al contrario de Hegel, es generalmente la obra incluye una de principio a fin, una crítica a Hegel y a Marx, sobre todo al gran Hegel. Y Adorno trata de demostrar que la teoría hegeliana no ha sido realmente dialéctica. Este es el punto central. Para Adorno, los procesos de negación, por ejemplo, de antítesis, que aparecen en la obra hegeliana, tienen solamente la función de justificar la síntesis, o sea, justificar aquello que abraza y homogeneiza el todo. Para Adorno, entonces, lo interesante y lo criticable de los grandes ensayos filosóficos de Hegel y Marx es que estas teorías, estimado público, no han prestado la debida importancia a lo no idéntico, como llama, englobando a todos estos fenómenos el maestro Adorno. Y lo no idéntico es lo fragmentario, lo disperso, lo que no puede ser subsumido fácilmente en una teoría general. Significa también casi siempre lo particular, lo distinto, lo que se revela contra las tendencias generales. Entonces aquí vemos en la dialéctica negativa un gran esfuerzo teórico, es una obra grande de cerca de 500 páginas, donde el maestro Adorno trata de salvar, de rescatar la dignidad ontológica de lo distinto, lo fragmentario, lo pequeño. En una palabra, lo que no puede ser subsumido, o sea, lo que no puede ser diluido en lo general. Entonces, Adorno dice, lo sistemático es imposible en el mundo contemporáneo a causa de la variedad de opciones, a
a causa de la disparidad de tendencias políticas, sociales y estéticas contrapuestas, y sobre todo, lo sistemático es imposible a causa de que no podemos comprender la inmensidad y variedad de la obra humana. Adorno hace un amplio excurso muy interesante en las ciencias sociales contemporáneas. Era un gran lector, leía todo lo imaginable, y él demuestra o trata de demostrar aquí en la dialéctica negativa que las ciencias sociales en los últimos 100 años, o sea, del 66 a 1866, ha publicado tal variedad de temas, ha tratado tal variedad de asuntos que no pueden ser subsumidas bajo una sola frase. Contra las tendencias del bloque soviético, él, por ejemplo, dice: no se puede hablar de ciencias burguesas, no se puede hablar de tendencias capitalistas, simplemente porque la diversidad de modelos organizativos, la variedad de teorías para explicar esta variedad de modelos socioeconómicos es tan grande, o sea, la realidad y la teoría son tan diversas que ya no podemos, como Hegel o Marx lo intentaron, tratar de subsumir todo bajo una tendencia general. En una palabra que es la más interesante para la filosofía de la historia, no podemos decir hacia dónde va el mundo. O sea, ya no podemos afirmar, como Hegel, que el Estado prusiano es la culminación racional de la historia, o que el socialismo para Marx sería la culminación de todo el proceso histórico, la emancipación del género humano, sino que aquí Adorno nos dice: el mundo lo que nos ha dado es otra lección. No nos ha dado la lección de que va a una sola meta, sino que el mundo contemporáneo nos muestra la enorme diversidad de metas, por lo tanto de principios normativos, de teorías éticas, todas tan válidas unas como otras. Nos muestra también, eso ya se veía en 1966, una enorme variedad de religiones y cultos, algunos de ellos muy exitosos. Ya se notaba el enorme éxito de los pentecostalistas en Estados Unidos. Y entonces él dice, Adorno: no podemos construir una sola explicación de las religiones, como todavía la hizo Hegel, porque no podemos construir una línea donde podamos colocar racionalmente a las religiones en una tendencia ascendente. Quiero recordar a ustedes simplemente que es lo mismo en el campo de la estética, de la historia, del pensamiento. En todos los campos, Hegel construye una línea maestra. Por ejemplo, en las religiones. Ninguna religión es superflua, es decir, ninguna es mala, pero no todas son iguales porque están jerárquicamente ordenadas, y el cristianismo luterano es para Hegel naturalmente la cumbre de las religiones. El Islam queda en un estado intermedio, necesario pero superado. ¿Qué dice Adorno? La variedad enorme de las religiones, de los cultos, etc., nos ha mostrado que en el siglo XX ya no podemos hablar de un desarrollo de las religiones que culminase en una religión racionalista, como era para Hegel el cristianismo luterano. O sea, ya no podemos hablar en el campo de la estética de que todas las obras de arte puedan ser clasificadas en un solo sistema que tiene una meta. Ya no se puede. Entonces, el mundo actual, nos dice Adorno, es el mundo de la fragmentación. El mundo donde no hay metas ni históricas, ni éticas, ni religiosas discernibles. El mundo donde la historia es tan diversa y con metas tan grandes
que ya no podemos de ninguna manera establecer qué sería una historia de la estética. Adorno, estimado público, ha escrito muchísimo sobre estética, pero lo que trata es de demostrar, por razones de tiempo no lo vamos a llevar aquí, sino que vamos a ver en la sesión final, con imágenes, brevemente la filosofía estética de Adorno, pero me adelanto, lo que él trata de mostrarnos es que ya no podemos construir una estética como Hegel, sino como el propio Adorno, que se pone obviamente de ejemplo. Lo que podemos es estudiar un caso específico de la estética. Podemos estudiar un periodo, una obra de arte, un artista, pero ya no podemos decir este artista pertenece a tal corriente que viene de tal y termina en tal. Adorno, como creo haberles aludido en la última obra, tenía un especial cariño por el llamado teatro del absurdo. Samuel Beckett. Simplemente no estaría mal que recuerden ustedes un instante a este notable autor de obras de teatro, que son además muy poquitas. Creo que son 3 grandes obras de teatro, Esperando a Godot, Fin de Partida, no me acuerdo la otra más, y 3 novelas, todas muy breves, donde no pasa nada. Son novelas y obras de teatro que nos muestran que el mundo no tiene sentido. O sea, no pasa absolutamente nada. Esperando a Godot, por ejemplo, que es para Adorno la obra cumbre de la literatura del siglo XX, es una pareja de mendigos que esperan a un señor Godot. Y ese señor Godot obviamente es God, es Dios, que no aparece, no existe. Claro, es una obra de teatro muy bien hecha, porque tiene mucha tensión, pero muestra, estimado público, que no pasa nada. O sea, con tensión, con distracción para el público, porque no es aburrido. Para Adorno es lo ideal. Es una obra de teatro bien construida, o sea, con una estética interna interesante, no decae en ningún momento la atención del público y no pasa nada, absolutamente nada. La pareja de mendigos espera al señor Godot, que nunca viene ni nunca se lo pueden tapar. Los que esperan a los mendigos es la parte más interesante de la obra de teatro. Los mendigos no logran ponerse de acuerdo entre sí. ¿Cómo es el señor Godot? ¿Cómo lo van a reconocer? ¿Qué características tiene? Entonces, es una doble incertidumbre. No sabemos qué es lo que estamos esperando y tampoco podemos decir contra qué contraponemos esa esperanza. O sea, no podemos definir qué es lo negativo de nuestro mundo y no podemos tampoco, contra la negatividad del mundo, no podemos poner una imagen de lo positivo. Por eso es la doble incertidumbre. Y para Adorno, esa doble incertidumbre que aparece muy claramente en las obras de Beckett es el mejor reflejo de la historia del siglo XX. No sabemos a dónde vamos y no sabemos contra qué nos rebelamos. Los mendigos están, como la mayoría de la gente, molestos con el mundo. O sea, no están contentos. Es gente que busca algo. Es gente que no se satisface, no están satisfechos con el mundo actual. Esa es la tragedia, estimado público. O sea, son 2 mendigos que odian al mundo, pero al mismo tiempo no pueden definir claramente qué es lo que odian. Si es el régimen político, el económico, lo social, los valores éticos, las mujeres que los han dejado. No pueden definir por qué estar en contra del mundo. Y por lo tanto tampoco pueden construir una imagen del mundo mejor, de lo que superaría ese mundo.
Entonces, esa doble incertidumbre, según Adorno, ha sido brillantemente expuesta en las obras de Samuel Beckett, Premio Nobel de Literatura, que obviamente es un autor que no gustó nunca al mundo socialista. O sea, en la Unión Soviética, en los países de las democracias populares de Europa Oriental, nunca fueron representadas las obras de Beckett hasta que ese régimen cayó en 1989. Pero al mismo tiempo, Beckett ha sido un autor de teatro muy criticado por los liberales, por los demócratas y sobre todo por todas las iglesias. Por todas. Porque es la imagen de la desesperanza, del sinsentido absoluto de la vida. La vida no tiene ningún sentido y por lo tanto tampoco tiene sentido de luchar por una causa mejor. Porque si todo no tiene sentido, eso engloba el sinsentido de la historia y de la política, de la estética y también de la vida práctica. Entonces, lo único más o menos razonable de la obra, lo mismo en Fin de partida, en la otra obra del teatro de Beckett, lo único razonable es ser mendigos, porque no vale la pena esforzarse. Hay unas frases terribles sobre la traición de los hijos, la infidelidad de las mujeres y esposas, en fin, todo el mundo, todo el panorama es negro, negro, de principio a fin todo negro. Y curiosamente, Adorno ha dedicado sus mejores ensayos a demostrar que este Beckett hacía una gran literatura, porque estaban muy bien hechas todas las obras. Como les decía, en ningún momento baja la tensión o la gente se aburre de que le cuenten que el mundo no tiene sentido, porque está muy bien contado y el sinsentido está brillantemente expuesto. Entonces, eso es para Adorno la forma de hacer literatura en un mundo que carece de sentido. ¿Es contemporáneo, Samuel Beckett? Sí. Totalmente contemporáneo. Después de 1989, cuando cae el socialismo y se imponen otras formas de vida y se imponen sobre todo los medios modernos de comunicación y la tecnología moderna, Beckett y Adorno han caído en el olvido. O sea, ya no tienen la importancia que tenían antes. Lo que estamos haciendo en este curso es un recuento histórico, pero no estamos haciendo una exposición de teorías que en este momento tengan, digamos, una enorme vigencia. Lamentablemente, temas de otro curso. Y yo solamente trato de mostrarles cómo se ha llegado a pensar lo que se piensa ahora. Entonces, aquí tenemos a Adorno, importante, estimado público, porque él empieza como marxista. O sea, él empieza como una persona que cree que el mundo puede ser explicado racionalmente. Es una persona que cree en la potencialidad teórica del hegelianismo y del marxismo. Y es una persona que poco a poco se va desilusionando. La desilusión, que está claramente explicada en esta obra, tiene tres puntales, tres bases. La desilusión con el marxismo a causa del stalinismo, o sea, es la desilusión mayor. El esfuerzo mayor que ha hecho el ser humano por crear un régimen estrictamente racional, justo, democrático, etc., termina en la barbarie estalinista. El mundo occidental se expone al abrazo de Hitler, y además lo hace con gusto. Es la teoría también de Adorno, que las potencias occidentales, las democracias, aceptaron con gusto al mundo fascista. Y la tercera desilusión, los Estados Unidos, que caen en el mundo de la cultura de
de masas, que es ese tema que interesaba a ustedes en la última sesión, o que parecía interesarles sobre eso, una curiosa discusión en la última sesión. O sea, estimado público, los intentos de crear un mundo racional, un mundo que se acerca a la perfección, un mundo liberal, democrático, etc., termina en todas partes en la sociedad de masas, del consumismo, en el fascismo, en el stalinismo, en fin. La razón se destruye a sí misma. Ese es el contenido de esta obra. El último capítulo, que es el más interesante, se llama La lógica de la dilución, la lógica de la, podríamos decir, de la destrucción, donde muestra, estimado público, que la razón produce lamentablemente los peores resultados. En lugar de tener esa opinión positiva, como tenían los ilustrados del siglo XVIII, la razón nos ayuda a evitar los prejuicios de la religión, de las maldades del mundo social en el siglo XVIII. O en el siglo XIX construimos la lógica histórica, Hegel y Marx, para realmente acercarnos a lo más racional en la construcción histórica. Todos esos intentos racionalistas terminan mal, pero Adorno sigue creyendo que la razón es la única posibilidad de explicarnos este mundo. Entonces queda, como es lo típico de esta escuela de Frankfurt, en una situación ambivalente. Odia a la razón, desprecia sus resultados concretos, pero al mismo tiempo cree que es la única posibilidad de pensar el mundo, de criticar el mundo. Entonces, estimado público, aquí podemos hacer una especie de resumen de la teoría adorniana. Es una teoría que está de alguna manera desilusionada con el mundo, profundamente desilusionada con lo mejor que ha producido el ser humano, con el racionalismo, porque el racionalismo ha llevado a Stalin, al fascismo, a las peores cosas, pero al mismo tiempo nos ayuda a pensar. Es decir, no hay nada mejor que la razón en el campo del pensamiento. En esa ambivalencia deja Adorno su teoría, que no llega a ninguna conclusión hasta su muerte en 1969. O sea, para resumir, la teoría ya no se puede construir un mundo donde esté claro el futuro, como todavía lo han creído Hegel y Marx. Lo único que podemos hacer son críticas modestas de cosas concretas, como él lo ha mostrado criticando a Samuel Beckett. Él no critica la historia de la literatura. Adorno nunca en su enorme obra estética no critica nunca hace un recorrido como Hegel, desde el principio al fin, nunca ordena, nunca clasifica, nunca pone en conexión unas etapas, unas obras, unos autores artísticos unos con otros. Nunca hace eso. Solamente estudia temas aislados, como Beckett, a quien le atribuye esas enormes cualidades. Él dice que la filosofía solo puede existir hoy como crítica de cosas concretas, no como presentación de un gran panorama que englobe todo, y tampoco como presentación de una utopía nueva, de una nueva creencia en un mundo mejor. Entonces, tenemos, dice él, cito aquí su famosa frase, la obligación irrenunciable de no ser ingenuos. O sea, no tenemos que ser ingenuos ni ante programas políticos, ni ante las seducciones de la industria del consumo, o sea, de la industria de la conciencia, esa industria tan exitosa de la cual hemos hablado en la sesión anterior y que pareció interesar a ustedes, esa crítica de la sociedad de masas, etc. ¿No? La democratización del saber. Sí, sí.
O sea, no tenemos que ser ingenuos. Con eso él da su mensaje final. No tenemos que ser ingenuos. Pero al mismo tiempo no tenemos que plegarnos a soluciones, a doctrinas, a partidos, porque estos no llevan a ningún fin. Como ven ustedes, es una teoría profundamente pesimista, o sea, se piensa el mundo, se piensa profundamente qué es lo negativo del mundo actual, pero no se pueden esbozar soluciones. En eso termina, estimado público, la dialéctica de la ilustración. Es muy... ¿Esta es la dialéctica de la ilustración o la Perdón, la dialéctica negativa. ¿Qué es la continuación de la dialéctica de la ilustración? O sea, las dos grandes obras del maestro Adorno. Como vamos a ver en la última sesión, imágenes que voy a tratar de ilustrar su enorme teoría estética. Las obras completas de Adorno son más o menos 20 gruesos tomos. 10 de ellos están dedicados a la teoría estética. Como las imágenes que voy a mostrar en la última sesión no pueden, digamos, cubrir todos los temas, me permito, estimado público, lo que él mismo ha hecho en la dialéctica negativa, mencionar a ustedes los principios solamente de su teoría estética. Él aparentemente pensaba escribir una gran obra con ese título, Teoría Estética. Lo que se ha hecho posteriormente a la muerte de Adorno es editar una teoría estética, pero que reúne cosas aisladas, autónomas, es decir, reúne ensayos, críticas, porque él era un hombre muy activo en el campo justamente que él criticaba, en el campo de la televisión. Él fue muy exitoso aprovechando las posibilidades que la televisión brindaba, curiosamente. Entonces, estimado público, me voy a permitir en pocos minutos mostrarles a ustedes solo el núcleo filosófico de su teoría estética. Él empieza, como es asistemático por excelencia. Él no empieza explicando qué es la estética o definiendo. La teoría de la Escuela de Frankfurt siempre ha estado contra definiciones. Todos ellos han creído que la mejor definición es la exposición de un problema. O sea, en lugar de definir en pocas palabras, exponer en un largo discurso. Es una teoría como cualquier otra, pero va en contra de definiciones fáciles. O sea, Adorno siempre se negó a explicar, a ver, dígame usted, ¿qué es lo que le pedían por la televisión? A ver, defina su posición y explíquenos la Escuela de Frankfurt en 3 minutos. Él siempre se negó permanentemente a ese tipo de actividad. O sea, definiciones, simplificaciones, completamente en contra. La teoría estética, por lo tanto, no es una obra sistemática. Es una obra que dice solamente cosas críticas. Empieza con esto. El arte sobrevive a todas las defunciones anunciadas. Porque en el siglo XIX y en el XX se dijo, Dios ha muerto, la metafísica ha terminado, la poesía ya es imposible en la era industrial, ¿cómo vamos a cantar las glorias del humo y de las actividades industriales? Es decir, el mundo moderno sería el mundo que significa la muerte de la poesía clásica. Adorno nos dice, todas esas declaraciones de defunción, Dios, la metafísica, no son verdad. La metafísica ha seguido pese a la defunción que los filósofos han proclamado de ella. Dios y la religión siguen vivas mejor que nunca, pese a todas las declaraciones de Nietzsche y de otros de que Dios había muerto. Y dice también lo mismo del arte. El arte va a seguir existiendo pese a todas las críticas y definiciones
ahora que Adorno, como alumno de Walter Benjamin, él creía, estimado público, al principio de su carrera, que la reproducción del arte, esa es la tesis de Benjamin, ¿no? Se llama la obra de arte como objeto reproducible mecánicamente, y que esa sería la muerte del arte. Entonces, Adorno al principio creyó eso, pero luego en su teoría final, estética, él rechaza esa idea y dice: el arte va a sobrevivir a toda posibilidad de su reproducción mecánica. Va a sobrevivir. O sea, siempre va a haber artistas originales, siempre va a haber creaciones interesantes, como han sido, por ejemplo, las obras de Beckett, cuando se creía que la literatura y el teatro ya no podían dar más de sí, que ya se había probado todo en el teatro. Aquí aparece el teatro de lo absurdo, sobre todo en Francia, demostrando en los años 60 una enorme vitalidad. Basta con indicar que Samuel Beckett obtuvo el premio Nobel de literatura por su obra. Entonces, Adorno dice: la estética, justamente la revolucionaria, tiene que tener un mensaje claro donde se unen dos cosas. Y aquí él muestra una visión que nosotros podríamos llamar conservadora o convencional del arte. O sea, el arte tiene que tener un mensaje. El arte abstracto, que también en los años 60 empezó a hacerse inmensamente popular, para Adorno no tenía ningún valor en cuanto a arte. Él se opuso, estimado público, al arte abstracto, porque ese arte para él no tenía ningún mensaje. Y segundo, para que el mensaje sea eficaz, o sea, para que el mensaje sea creíble de una obra artística, tenía que ir unido a la belleza. En esto, una posición que podríamos llamar muy conservadora y convencional. O sea, la promesa de felicidad tenía que ser el núcleo del mensaje artístico. El gran arte, dice Adorno, nos muestra la posibilidad, aunque sea lejana, de la felicidad humana. La promesa de felicidad es, nos dice Adorno, el mejor núcleo del gran arte. En la última sesión, entonces yo les voy a mostrar a toda velocidad qué obras le gustaban a Adorno. Y ahí van a ver que él creía que las grandes obras, por ejemplo, la pintura del Renacimiento o la música del siglo XIX, Beethoven, etc., que eso era la culminación del arte, porque nos da la promesa de la felicidad. Él dice también: el verdadero arte revolucionario es el que pone esa promesa de felicidad al alcance de los seres humanos. Y el arte abstracto no alcanza esa calidad. Entonces el arte abstracto, por más notable, revolucionario que parezca, para Adorno no es arte. El arte abstracto son simplemente ejercicios pictóricos, como un pintor que mezcla colores antes de empezar con la labor propiamente. Yo simplemente, aquí terminamos, simplemente quiero mostrarles a ustedes cómo este pensador muy revolucionario en otros campos, en el terreno del arte, él comparte además con Herbert Marcuse, otro izquierdista bastante radical. Él comparte la idea, estimado público, de que el arte tiene que mostrarnos una promesa de felicidad para ser gran arte, para ser arte auténtico, no artesanía. Él considera que la división clásica entre arte y artesanía todavía es válida. Lo artesanal es lo que puede reproducirse mecánicamente, y por lo tanto para Adorno eso no es.
O sea, el gran arte tiene que mostrar la posibilidad de la felicidad. Y esa felicidad se muestra solamente si uno muestra amor, cariño, protección a la naturaleza. Es decir, los temas clásicos del gran arte. La visión religiosa, que es en una forma de ser felices, ¿no? Los místicos eran indudablemente felices. Quiero recordar a ustedes que el más racionalista de todos los pensadores de la Edad Media, Santo Tomás de Aquino, dejó inconclusa la Suma Teológica, su obra máxima, porque él tuvo durante una misa una experiencia mística. Se le reveló en un instante, es como un instante de amor. En un instante se le reveló el sentido del mundo al gran Santo Tomás de Aquino. Entonces él dejó de escribir y dijo que todo lo que había escrito, la Suma Teológica, grandes obras, la Suma contra Gentiles, que todo eso era paja en comparación con ese segundo, solo duró un segundo de esa experiencia mística. Seguramente vio todo luz, que es lo que le explicó. Nosotros que somos muy racionalistas y muy escépticos, no es cierto, estimado público, nosotros somos absolutamente incapaces de sentir algo así profundamente místico en su totalidad. Ni siquiera en el momento sublime del amor nosotros sentimos que comprendemos el mundo entero, que todo está claro, que el mundo todo es luz. Somos ya demasiado escépticos para creer eso. Pero existe esa posibilidad. Y Adorno, que de fondo era un espíritu conservador, eso se nota en su estética, él creía, estimado público, que había que salvar la experiencia de la felicidad para que el arte no sean meros ejercicios pictóricos o escultóricos. Entonces, ¿por qué él critica al arte abstracto? Porque él cree que son ejercicios preparatorios que durante milenios han hecho los pintores antes de realmente realizar la obra. O sea, mezclan colores, hacen rayitas, prueban con los pinceles, etc., ¿no? Pero no llegan a pintar real todavía algo notable. Eso cree él que es el arte abstracto. O sea, una mera preparación técnica mucho antes de empezar siquiera con la gran obra. Entonces, termina Adorno diciendo, pero el arte, para ser realmente grande, tiene que mostrarnos cosas concretas. O sea, tiene que mostrarnos, por ejemplo, como el arte árabe islámico, que como no está casi prohibida toda representación de figuras vivas, el arte islámico pinta jardines ideales en los grandes tapices o en las alfombras, que es una de las máximas creaciones del arte islámico. Lo que se ve son jardines estilizados, porque en un medio dominado por el desierto y la falta de agua, un jardín es naturalmente lo ideal. Un jardín. Con perdón aquí de las damas, pero aquí hay que recordar que ha dicho el profeta. Cuando uno cae, un varón cae en la lucha, en la yihad, en la lucha sagrada, si cae muerto por la expansión de la única fe del Islam, ese soldado se va directamente al paraíso, sin mediación de ningún tipo. O sea, no hay purgatorio, no hay examen, nada, va directamente al paraíso. ¿Y qué obtienen del paraíso? Generalmente la gente mala conoce del Islam solo la parte erótica, porque el guerrero recibe 20 vírgenes, o sea, 20 mujeres jóvenes y bellas en su ingreso al paraíso. Pero al mismo tiempo recibe un jardín donde hay siempre agua, leche y miel, que en la época de los árabes han debido ser los manjares por excelencia. O sea, esto les cuento porque según Adorno, el gran arte nos tiene que mostrar en su promesa de felicidad
cosas concretas, como los jardines árabes, como los jardines de Babilonia, que yo considero que es una de las grandes representaciones de la felicidad. En la última sesión, muy brevemente, vamos a ver imágenes estéticas de pinturas, sobre todo famosas, donde esa promesa de felicidad adquiere un carácter más o menos concreto. Jardines, escenas de amor, el éxtasis que nos puede brindar la gran música, esos son para Adorno los ejemplos más brillantes del arte concreto. Si no hay, estimado público, ninguna pregunta, vamos a pasar aquí. Lo que quisiera, profesores, si nos puede ampliar algo de la ética de Adorno. Nos ha hablado que era una ética fragmentaria. Sí. Y además nos ha señalado que, por ejemplo, en ese sentido no habrían valores universales, ¿no? Sí. Sino tendrían simplemente valores particulares en el mundo, y Sí. estos me imagino que alimentarían o producirían diferentes formas de normas, ya sean morales o jurídicas. ¿Nos puede ampliar un poquito? Sí, estimado público, hay una sola obra de Adorno donde él trata de problemas morales. También se ha criticado, y es bueno saber eso, a la Escuela de Frankfurt por la carencia, por la falta de un tratado sobre ética. O sea, en la Escuela de Frankfurt prácticamente ese campo, la moral, la ética, es un campo casi inexistente. Pero Adorno ha publicado una obra, estimado público, sobre este tema. Y esa obra es curiosamente, pese a que es muy breve y muy difícil de entender, porque son solo aforismos, es su obra más leída y más popular, y se llama Minima Moralia. O sea, el mínimo de ética, el mínimo de moral. Como es latín, sin afectos. Gracias por su pregunta. Tenemos entonces un instante en cuál es la concepción ética de Adorno plasmada en esta obra. Esta obra, estimado público, que apareció en 1951, es una de las primeras publicaciones de Adorno. O sea, después de la dialéctica de la Ilustración de 1947, viene esta obra Minima Moralia, o sea, el mínimo de ética, el mínimo de moral. Esta obra contiene sola y exclusivamente aforismos. Aforismos no filosóficos, sino aforismos sobre todos los temas diversos, sobre la vida cotidiana, sobre cómo tratar al prójimo, en fin, toda una serie, estimado público, de temas totalmente dispersos. Cuando Adorno explicó cómo se escribió esta Minima Moralia, nos ha dejado la siguiente imagen que yo les aconsejo a ustedes. Cuando ustedes escriban algo por ejemplo que sean pequeños textos sueltos o frases sueltas, etc., y no sepan cómo armar, Adorno da el siguiente consejo. Él tenía todas las frases numeradas. La Mínima Moralia, todos los aforismos están numerados, creo que son 250. Y entonces él, en el momento de armar la obra, los mezcla todos los papelitos. Como en una gigantesca olla, mezcla todos los textos y saca al azar. Y en ese orden absolutamente azaroso, o sea, un orden aleatorio por excelencia, lo más fortuito que hay, ese es el orden de la obra final, que naturalmente empieza en cosas muy concretas que uno no sabe por qué empieza
empiezan, por ejemplo, con la visión de lo que son los automovilistas en Estados Unidos, que es simplemente un aforismo sobre las caras anónimas que adquiere todo automovilista visto desde afuera del coche, porque la pantalla o el vídeo convierte, según vean ustedes que era antimodernista y antitécnico, claramente se nota, porque él dice: toda persona que conduce un automóvil visto de afuera, o sea, a través de la pantalla, tiene cara de bruto y de posible asesino. O sea, tenía una opinión muy mala de todo invento técnico, estimado público, ¿no? Entonces, la mínima moralidad, estimado público, es una obra así, donde hay no miles, pero cientos de aforismos sobre todo lo imaginable, donde dicen, por ejemplo, las frases más notables son aquellas que no se entienden mutuamente, o sea, las partes de una obra son las mejores, son aquellas que no se entienden mutuamente y que están desordenadas, lo cual evidentemente es una invitación a escribir burradas, no a escribir cosas inconexas. O sea, los mejores pensamientos son los que no se entienden a sí mismos. O él también, con muchas variantes, repito lo que ha dicho su amigo Walter Benjamin: el rodeo es el método. ¿Ya? Que simplemente nos dices, no hay un método, lo mejor es ir por meandros, o sea, por laterales, tal vez hasta encontrar el núcleo del asunto. El rodeo es el método. Frases así, estimado público, contiene esta curiosa obra Mínima Moralia, o la famosa expresión sobre la obra de Sigmund Freud. Él dice: los mejores trozos, los mejores fragmentos de la obra de Freud son los que no podemos entender. O sea, son ocurrencias divertidas, pero obviamente desordenadas, irracionales, y que no constituyen una ética. Para contestar la pregunta de Osman, el problema es ese. O sea, la mínima moralia no construye un edificio de reglas éticas. Pero obviamente, como la obra de Adorno ha sido muy estudiada, hay mucha literatura secundaria sobre la mínima moralia. Y por eso, estimado público, me permito mencionar a ustedes algunos resúmenes sobre esta obra, porque como son aforismos todos desordenados, una persona que lee se queda naturalmente en la luna, no tiene un hilo conductor. Pero los especialistas, los glosadores, los comentaristas han encontrado ese, que es lo que le interesa a usted, ese hilo conductor de la ética adorniana. Y han llegado, curiosamente, estimado público, a un resultado, yo diría, desilusionante. La ética adorniana, en el fondo, es la ética del Evangelio. Lo que se puede, de alguna manera, extraer de toda esta obra es el mandamiento moral por excelencia, que en el cristianismo dice: no hagas a los otros lo que no te gustaría que te hagan a ti, y que con variantes está en todas las grandes religiones. Es decir, no tenemos que hacer al prójimo lo que no quisiéramos que el prójimo nos haga a nosotros. O sea, en una palabra, consideremos al prójimo como un ente igual a nosotros, no como un ente que lo podamos explotar, mandar, solo gozar, sino que nos pondremos en la situación del otro, o en el lenguaje popular, nos pondremos en los zapatos del otro. Esa sería la única referencia ética profunda que tendría toda la obra de Adorno. O sea, lo cual es muy desilusionante, ¿no es cierto? Porque eso se ha dicho ya hace más de 2000 años, en el sermón de la montaña, etc. Y no se necesita mucha originalidad para llegar a la misma conclusión.
Exactamente. Tiene usted totalmente razón. Se le ha criticado a Adorno, estimado público, ya en vida de él, de que era un espíritu autocontradictorio. Se le ha criticado. Y él ha dicho, estimado público, para autodefenderse, que esa es la verdadera filosofía. O sea, la verdadera filosofía consiste en decir lo que uno mismo no comprende y por lo tanto no se contradice. Es una burrada, pero así se ha defendido el maestro Adorno, estimado público. O sea, que su sistema sea autocontradictorio no le ha molestado, más bien ha cantado loas de eso. La dialéctica negativa, en gran parte, es una celebración de las autoincongruencias, de las autocontradicciones que tiene su obra. O sea, estimado público, aquí tenemos, tal vez lo original de Adorno, es que por primera vez tenemos a un pensador que alaba sus defectos. Generalmente uno alaba la congruencia, la lógica interna, como se dice, está hecho de un solo molde, la teoría. Y aquí viene un pensador que nos dice, soy autocontradictorio, en una página digo una cosa y en la otra otra. Mi obra es valiosa porque reconozco que soy autocontradictorio. Reconozco mis incongruencias. Esa es mi fuerza, no mi debilidad. No sé qué pensarán ustedes, estimado público, porque evidentemente es también un llamado a la comodidad, ¿no es cierto? Yo escribo cualquier burrada, me autocontradigo, etc. Y al final afirmo que esas autocontradicciones son el fuerte de mi obra. Eso puede llevar a justificar cualquier obra. Eso es lo que se le ha criticado desde un comienzo a Adorno. O sea que su teoría sirve para justificar cualquier tontería dicha en términos filosóficos. Pero no está mal pensar que alguien ha tenido la valentía de decirlo. No sé cómo lo ven ustedes, pero es un pensador, digamos, interesante en todo caso. Lamento no poder decirle nada más, pero no hay mucho. O sea, la ética es lo que a toda la escuela de Frankfurt le ha faltado. No hay una obra sobre ética racional o cualquier título similar. Señor. Tal vez podría decirse que este tipo de ética es una ética nihilista, ¿no? Sí. Que lo que hace es mostrar, digamos, la imperfección del hombre, pero también se alaba esa imperfección de la manera en que esa imperfección es pues la imagen de aquel que se mira. Sí. Entonces, quizá es una de las características interesantes de la ética del orden. También se puede decir lo siguiente, estimado público. Esta especie de protoética autocontradictoria es un reflejo del siglo XX. O sea, es un reflejo de pensadores como Adorno, que desde el comienzo hasta el fin tuvo simpatías marxistas, en un campo en el que él jamás escribió una línea, que es la economía, que es el punto flaco de toda la escuela de Frankfurt. No ha habido ahí un gran economista, una gran teoría económica, no ha habido. Ha habido, eso sí, cátedras de economía. La escuela siempre mantuvo, todavía hoy hasta el final, ha mantenido cátedras de economía, pero nadie se ha destacado en estas cátedras de economía. Es el punto de... Pero ahora viene lo contradictorio. Adorno, estimado público, sin comprender economía, él siempre dijo que eso era algo que no, que estaba muy por encima de sus posibilidades. Él siempre creyó que en los términos más generales, Marx tenía razón. O sea, él creyó que en términos económicos, Marx era la última palabra. Entonces, ven ustedes aquí una persona que no lee El Capital, que confiesa que no ha leído las obras económicas de Marx, solo las pocas filosóficas. Esta misma persona, Adorno, construye una teoría creyendo que el marxismo en el fondo tiene razón. Es autocontradictorio, porque al mismo tiempo él niega la filosofía de la historia de Marx, esa historia progresista
cree ya en el socialismo como meta final de la historia, no cree en los esfuerzos racionales que tienen que hacer los humanos para autoorganizarse convenientemente. Y encima él alaba, o se autoalaba, porque él dice los seres humanos, los contradictorios, los incongruentes, son los verdaderos humanos. Yo les doy un consejo cada vez que su enamorado o enamorada les diga, pero estás diciendo incongruencias. Ustedes pueden decir, es la verdad, el verdadero núcleo de un pensamiento filosófico. Reconocer que estoy diciendo incongruencias. Sobre todo, no decir incongruencias es una cosa, reconocer que uno dice incongruencia. Eso es para Adorno lo valioso. Señor. Pero es que yo pienso que esa es la esencia básicamente del hombre. Nadie puede decir que un ser humano es congruente en todas las etapas de su vida, al contrario. ¿No? Tal parece que estuviéramos dando un paso adelante, dos atrás, pero y al mismo tiempo estamos pensando que somos congruentes en un proceso, o digamos, en un sistema en el que nos han mostrado de que la congruencia es una virtud, y sin embargo el hombre dentro de ese sistema siempre es una incongruencia. No podría escapar de esa incongruencia, tanto teórica como también en la vida cotidiana. Bueno, entonces ahí ven ustedes dónde reside la posible importancia de Adorno, ¿no? Por eso sigue siendo muy popular. Si no hay más preguntas y por razones de espacio, porque tenemos en media sesión que terminar con Jürgen Habermas, pasaremos a este pensador que hace pocos días ha cumplido 90 años. En Internet, estimado público, circula en español el homenaje que se le ha hecho. Se ha creado en los Estados Unidos un premio muy bien dotado, igual que el Nobel, más o menos con $1 millón, y le han dado ese premio de filosofía a Adorno el día de su cumpleaños, creo que es el 18 de julio, o sea, ha cumplido 90 años hace pocos días. Y encima se ha anunciado, y ya ha aparecido en alemán, la obra en la cual ha trabajado en los últimos años. Se llama Otra historia de la filosofía. Es una obra sistemática de 1800 páginas en 3 volúmenes. O sea, el maestro Habermas, estimado público, en sus últimos años, que me imagino que mucho más no va a vivir, en sus últimos años ha estado extremadamente productivo. 1800 páginas, una obra sistemática donde quiere mostrar que otra historia de la filosofía es posible. De esa obra, lamentablemente, porque no la conozco ni por las tapas, no les puedo hablar. Pero veremos primero unos detalles biográficos. Y ustedes van a ver ahora la notable diferencia, es la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, van a ver la diferencia con la primera generación. En la primera, los personajes más famosos, Horkheimer, Fromm, Adorno, Marcuse, eran de origen judío, aunque no hayan sido practicantes, aunque no hayan tenido nada que ver con la religión judía, de alguna manera pertenecían a la comunidad de origen judío y por lo tanto tuvieron que abandonar Alemania en 1933. Pero aquí tenemos al señor Habermas, que es puro ario, o sea, nunca ha tenido ni él ni su familia ningún problema de ese tipo. A partir de Habermas ya no hay, bueno, los han liquidado, ¿no? Ya no hay ningún judío más en la Escuela de Frankfurt. O sea, los que vienen ahora, Hornet, Dubiel, todo el resto ya no